Después de unas semanas de descanso, la siguiente aventura me alcanzó. Mi maestro de Kung Fu me invitó a cubrir uno de sus seminarios de Sanda. Él ha sido una figura paterna en mi vida, ya que lo conozco desde que tengo 6 años. Desde ese entonces me entrenó y su familia se convirtió en mi familia. Aprovechamos para venir con ruta Intuición hasta Huichapan. A esta parte del camino la gente le dice los columpios, porque sube y baja la carretera y no puedes ver muy bien los coches que vienen delante o detrás de ti. Un dato importante es que por aquí pasa la bestia. Este es un tren famoso por transportar migrantes a través de México. Llegamos al santuario del Choilifut en México. Al construirlo, mi Sifu lo edificó lo más cercano posible a las tradiciones originales chinas para continuar con el legado de su maestro. Maestro. Bueno, pues estoy aquí con mi Sifu. Ha sido un honor todos estos años que me haya enseñado, que me haya dejado venir a documentar este seminario que está impartiendo. Lo quiero presentar con la gente. Maestro Sifu Héctor Rojo Gómez. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando este sistema Choilifut, maestro? Desde 1985 estoy estudiando Choilifut con el maestro Chen Yunfa. Yo desde los 10 años empecé a hacer artes marciales. Practiqué varios sistemas. Estudié Wing Chun con un profesor pero muy querido para mí, que se llama Sergio Rojas. ¿Y qué fue lo que lo llevó a decidir Choilifut, ya entregarse? Lo que me enseñó a decir Choilifut es que yo había oído hablar sobre el Kung Fu tradicional Choilifut. Entonces yo empecé a investigar y a leer y a documentarme qué consistía ese sistema. Mi búsqueda no llegó hasta ahí, sino que me llegó información de un maestro que era descendiente directo del fundador, tataranieto de Chang Hun, quien fundó el Choilifut. Primero que nada, felicidades, el lugar es impresionante, siempre que vengo aquí me fascina, ya veo que está más desarrollado. ¿Cuánto tiempo le costó armar su santuario, maestro? Desde 2002 empecé la construcción. ¿Y qué es lo que esperamos o podemos esperar de este seminario? Difundir el sistema Choilifut de la familia Chan, en el cual mi maestro es el que me ha dado la oportunidad de enseñar este seminario, las bases del Choilifut, así como un arma, parte del Qigong y las bases del Sanda. ¿Qué se siente que todos sus hijos, sobrinos estudien Choilifut con tanto furor? Bueno, esto fue como algo para mí fantástico, puesto que mi idea era enseñar. Qué bonito poder compartir eso con su familia y que retroalimente todo este conocimiento que lleva cientos de años, ¿no? ¿Nos puede dar un pequeño como acercamiento a la figura que tenemos de este lado? El tatarabuelo de mi maestro, quinta generación, él fue el que fundó el sistema Choilifut, mi maestro Chen Yunfa, que es el tataranieto. Entonces fue de enseñanza de hijo hasta llegar a esta quinta generación. Y ahora mi maestro es el Yun Mun, o el guardián del estilo de Choilifut de la familia Chan, que conserva los manuscritos. Ahí vienen las enseñanzas del sistema Choilifut, del Qigong, de medicina y del Feng Shui. Perfecto, maestro. Y para finalizar, tengo 2 preguntas todavía con usted. Una, ¿qué grado tiene usted en el Choilifut y cuántos años le costó para llegar ahí? Yo tengo el grado de dragón de plata. Esto es los discípulos más cercanos al maestro Chen Yunfa. Sí, puesto que hay discípulos dragón, discípulos tigre, discípulos leopardo. Entonces, para yo llegar a este grado, casi fueron como 30 y tantos años con el maestro Chen Yunfa. Sí, y me siento orgulloso porque después de que yo empecé con ese sistema, jamás he practicado otro sistema más. Excelente, maestro. Y bueno, nos va a ver mucha gente del otro lado. ¿Hay algún mensaje que usted le quiera dar a todas las personas que conocen el sistema, a los que no conocen el sistema, a todos los escuchas que tenemos de ese lado? Pues solamente que practiquen el sistema que más les guste, que se acomoden a sus necesidades, pero que tengan una seriedad para que esto valga la pena y le saquen el mejor provecho a cualquier arte marcial. Pero pues bueno, para finalizar, yo le quiero agradecer, ha sido un honor una vez más todos estos años. Yo lo conozco desde que tengo 6 años, ya tengo 38,
Y bueno, pues hay que seguir practicando y tratando de ser las mejores versiones. Yo usted me ha formado desde muchas maneras. Siempre me ha enseñado a tratar de ser la mejor versión de mí mismo y bueno, pues ojalá estemos muchos años más, maestro. Gracias y muy amable por la entrevista y espero que este mensaje vaya para muchas personas. Bueno, pues vamos a seguir con el seminario entonces. Gracias. Juan Luis. Buen camino y nos vemos en la